No, ¿de qué? Bueno, por ahí que sí, para la próxima clase vamos a usar un servidor web, entonces no tienen que descargar nada. Entonces, en cualquier dispositivo, PC, Mac, de hecho, en el teléfono celular, la tablet, lo vamos a poder ver, ¿sí? Entonces vamos a empezar un poco. Nosotros, para poder delecionar genes o silenciar genes o sobreexpresar genes, pues primero necesitamos saber la secuencia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber bajar secuencias de proteínas de nucleótidos en las bases de datos, ¿sí? Hacer alineamientos. De hecho, a ver si hoy nos da tiempo de ver rápido esto de los alineamientos y la homología entre proteínas. Sí, a lo mejor muchos habrán escuchado del famoso BLAST, ¿sí? Entonces necesitamos acceder a estos sitios web. Entonces la próxima clase yo creo que nos vamos a dedicar a esto, ¿sí? Para hacer un ejercicio, digamos, que tratar de hacer un esquema general, ¿sí? Una estrategia para delecionar una proteína que nos va a llevar a una mayor producción de malato, ¿sí? Pues ya les diré, ya lo estaremos haciendo la próxima clase. ¿Ok? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, con este servidor web no vamos a tener problema nadie. ¿Sí? Bueno, otra. Por favor, quien tenga problemas de estarse de conexión, ¿sí? Me lo indica, si quieren, por correo electrónico, ¿sí? Si alguien tiene problemas con el internet y esto le ha afectado el estar tomando clase, me avisan, por favor. ¿Sale? Bueno, empezamos con esta cosa. ¿Sí? Bueno, como hemos visto ya en clases anteriores, pues la glucólisis, además de ser, digamos que la vía central de degradación de exosas, ¿sí? Principalmente la glucosa, nos estamos enfocando, también sirve como interconexión para la producción, ¿sí? O síntesis de otros metabolitos, otras moléculas de interés industrial, ¿sí? De interés en la industria alimentaria, sobre todo, pero también en la industria farmacéutica, ¿sí? Entonces hemos visto varias vías que ramifican de la glucólisis que nos pueden servir para obtener moléculas de interés, ¿sí? Entonces nosotros, pues, para regular la glucólisis vamos a tener diferentes proteínas, que en este caso serían las enzimas de la glucólisis, ¿sí? Que serán nuestros targets, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que serán nuestros blancos para la manipulación, ¿sí? Por ejemplo, manipulación genética, ya sea de lesión, sobreexpresión, ¿sí? Silenciamiento, tal vez en hongos filamentosos, ¿sí? Mutaciones puntuales, ¿sí? Vimos el caso de la piruvato-quinasa, que nosotros podemos mutar el sitio de fosforilación para aumentar la actividad de la enzima. Podemos hacer enzimas que sean resistentes a feedback, a retroalimentación. Podemos usar moléculas inhibidoras de las enzimas, usar inhibidores. Tenemos varias herramientas, ¿sí? Entonces vamos a ver que principalmente, pues nosotros vamos a tener ciertos blancos en la glucólisis. La primera enzima de la glucólisis, la exoquinasa, ¿sí? Recuerden en la exoquinasa, su reacción es irreversible, ¿sí? Entonces también un fuerte punto de regulación, ¿sí? Bueno, ya vamos un poco
vamos a ver esto, ¿sí? Entonces recordemos que nosotros vamos a estar monitoreando la actividad enzimática a través de cinéticas, ¿sí? Entonces no olvidemos, nosotros tenemos que tener siempre, tenemos que entender bien este concepto de la KM, ¿sí? O sea, bajo parámetros cinéticos, la KM nos dice que es la concentración de sustrato que necesita la enzima para obtener o para funcionar a la mitad de su velocidad máxima, ¿sí? Pero digamos que desde el punto de vista biológico y molecular, la KM también nos va a estar dando cierta información de la afinidad que tiene la enzima por su sustrato, ¿sí? Entonces nosotros aquí, esto nos importa bastante. Por ejemplo, nosotros podemos reemplazar, ¿sí?, totalmente una enzima de otro organismo, ¿sí?, e insertársela en el genoma de nuestro organismo en el cual estamos llevando a cabo un bioproceso, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una exoquinasa con una KM muy alta, nosotros podemos reemplazarla por una exoquinasa que tenga una KM más baja, ¿sí? Entonces va a estar siempre tomando y transformando su sustrato, ¿sí? A lo mejor podemos ver aumento en la velocidad del consumo de glucosa, por ejemplo. Entonces puede ser que podamos obtener alguna molécula, un metabolito, en tiempos más cortos, ¿sí? Entonces esto es importante, ¿sí? Me parece que lo estábamos revisando anteriormente. Nosotros, al adicionar, por ejemplo, alguna molécula, ¿sí?, que puede ser tanto un efector positivo como un efector negativo. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, nosotros tenemos un efector positivo, que en este caso es el ATP, ¿sí? Entonces, al adicionar este efector positivo, ¿sí?, la KM de la enzima, pues va a ser más baja, ¿sí? Estos reordenamientos en el plegamiento de la proteína pueden hacer que pueden modificar la estructura para que la proteína tenga cierta orientación que favorece la unión al sustrato, por ejemplo, ¿sí? En otro caso, que es el gráfico que vemos a la derecha, ¿sí?, un efector negativo aumenta, ¿sí?, el valor de KM. Entonces, esto ¿qué nos conlleva? A que vamos a tener una actividad enzimática drásticamente reducida, ¿sí? Entonces, a partir de la glucosa, bueno, nosotros vamos a obtener ciertos metabolitos que van a continuar, ¿sí?, hacia otras vías, ¿sí? En la glucólisis, al obtener piruvato, sabemos que el piruvato puede ir a reacciones de fermentación, puede ir a ciclo de Krebs, se van a formar las coenzimas necesarias para la fosforilación oxidativa, ¿sí?, para la cadena respiratoria, y obtener grandes cantidades de ATP bajo condiciones aeróbicas, ¿sí? Bajo condiciones anaeróbicas, bueno, esto será, esta ruta se va a desplazar hacia fermentaciones, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato puede ir a la vía de las pentosas fosfato, ¿sí?, donde se formarán coenzimas, principalmente NADPH, ¿sí?, que van a servir como motor para la biosíntesis, ¿sí?, de algunos otros complejos macromoleculares, ¿sí? El NADPH también, que se obtiene en las vías de las pentosas fosfato, es importante porque algunos metabolitos secundarios, ¿sí?, por ejemplo, antibióticos, ¿sí?, pues necesitan altas concentraciones de NADPH para su biosíntesis, ¿sí?
Entonces, recordamos la glicólisis, digamos que la podemos dividir en dos partes, ¿sí? Una vía más endergónica, ¿sí? Y una vía donde vamos a obtener ahora energía en forma de ATP, que es una fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos dos vías, la vía Emden y la vía Enther, ¿sí? El balance general de la glicólisis es el que tenemos aquí. Yo les estaré mandando estas diapositivas, que es muy seguro que ustedes las tengan porque luego entre profesores nos las pasamos, ¿sí? Los destinos del piruvato, ¿sí? Es lo que veníamos comentando, bajo condiciones anaeróbicas, ¿sí? Nosotros vamos a llevar la molécula hacia reacciones de fermentación, ¿sí? Entonces, como esperamos en una fermentación, ¿sí? Tenemos menos reacciones, ¿sí? La oxidación de la glucosa no va más hacia por ejemplo, cadena respiratoria, ¿sí? Entonces, el consumo del sustrato también será más rápido, ¿sí? Al obtenerse menos energía en comparación en condiciones aeróbicas en la cadena respiratoria, ¿sí? Pues la glucosa tiene que ser consumida de forma más rápida, ¿sí? Entonces las fermentaciones desde el punto de vista industrial pues son muy importantes porque además de alcoholes, ácidos orgánicos son producidos bajo estas condiciones, ¿ok? Y bueno, la oxidación de la glucosa puede continuar hacia el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? Donde estas coenzimas irán hacia los complejos de la cadena respiratoria, ¿sí? Para la síntesis directa de ATP, ¿sí? Teniendo al oxígeno como último aceptor de electrones. Entonces aquí tenemos, digamos que las dos fases de la glicólisis, la fase, digamos que preparativa, ¿sí? Donde el paso, digamos, clave es una activación de la glucosa, ¿sí? Recuerden, siempre la transferencia de grupos fosfato a una molécula la va a hacer químicamente activa y químicamente lábil para, por ejemplo, un ataque nucleofílico en otros sitios, ¿sí? Entonces también la fosforilación de la glucosa, ¿sí? Es muy importante porque una vez fosforilada la glucosa, esta no puede salir al medio extracelular, ¿sí? Entonces también es una de las razones importantes por las cuales la célula tiene que fosforilar a la glucosa. Una es hacerla lábil para su oxidación, hacerla químicamente activa, ¿sí? Y la otra es fosforilarla para que ésta no pueda salir al medio extracelular, ¿ok? ¿Sí? Bueno, esto, esperemos. Entonces, en la fase, digamos que preparativa, ¿sí? La primera reacción, la fosforilación de la glucosa para obtener glucosa 6-fosfato, ¿sí? Después, después de la glucosa 6-fosfato, en una segunda reacción obtenemos fructosa 6-fosfato, ¿sí? Posteriormente, con el gasto de energía y la transferencia de un grupo fosfato, obtenemos fructosa 1,6-bisfosfato. Esta es una de las moléculas químicamente más lábiles, ¿sí? Entonces, todo este esqueleto de la azúcar
puede ser roto para la formación de dos moléculas, ¿sí? Entonces es muy importante esta vía, ¿sí?, para la obtención de fructosa 1,6-bifosfato, que es químicamente lábil, ¿sí?, para transformar esta molécula ahora en dos moléculas, que es el gliceraldehido 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, ¿sí? Entonces, en mamíferos, ¿sí?, ¿qué ocurre? ¿Sí? La glucosa en mamíferos, ¿sí?, la glucosa tiene que ser transportada, pero este transporte es mediado por una hormona, ¿sí?, que es la insulina, que es el esquema que vemos aquí, ¿sí? Entonces, cuando la insulina se une a su receptor, ¿sí?, esta hace que se creen vesículas, ¿sí?, que van a ser vesículas intracelulares, ¿sí?, que van a transportar moléculas que pueden facilitar la entrada de insulina, ¿sí? Entonces, por eso las personas con diabetes que son dependientes de la insulina, ¿sí?, si no hay insulina, no puede haber transporte de glucosa al interior de la célula, ¿sí? Pues recuerden, en microorganismos, por ejemplo, en hongos filamentosos, veíamos el papel o en levadura, veíamos el papel de las proteínas G para la detección de la glucosa, ¿sí? En mamíferos es algo diferente, ¿sí? Para transportar glucosa al interior de la célula se necesita de la insulina, ¿sí? Entonces la insulina va a activar este movimiento de transportadores de glucosa a través de vesículas que se fusionan con la membrana celular, ¿sí? Estas cositas que vemos en blanco son los transportadores de glucosa, ¿sí? Entonces estos transportadores viajan a través de vesículas, ¿sí?, hacia la membrana celular. Ahí estos transportadores ahora son fusionados con la membrana citoplasmática, ¿sí?, y pueden facilitar el transporte de glucosa al interior de la célula, ¿sí? Pero esto solo ocurre en presencia de insulina, ¿sí? Entonces las personas que no tienen, recordemos, la insulina se produce en las células beta del páncreas. Una diabetes mal controlada puede llevar a que el paciente necesite administrarle insulina constantemente, porque las células beta del páncreas quedan inhabilitadas para la producción de insulina, ¿sí? Esto es por un desorden metabólico, ¿sí? En muchos casos, por ejemplo, un tema que vamos a ver es estrés oxidativo, por ejemplo, degeneración de las células beta, ¿sí? Y algo que es común, estos desórdenes metabólicos ocurren por cuestiones genéticas y ambientales, como por ejemplo la alimentación, ¿sí? El cuerpo se vuelve resistente a la insulina, ¿sí? Entonces, personas que por su trabajo, por condiciones ajenas, no hacen ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, tienen un consumo muy alto de azúcares, ¿sí? El consumo de azúcares, por ahí ustedes todavía pues no nacían en la década de los 80, ¿sí? Yo ya era algo mayor en ese entonces. Un problema al que se enfrentó digamos que las ciencias de la nutrición fue precisamente que se estaba elevando el consumo de grasas, ¿sí? Pero entonces se encasillaron a las grasas como malas, ¿sí?, como malas para la salud, y entonces empezaron a fabricarse alimentos altos en azúcares. Uh-huh.
pero esto pareciera que fue un error, ¿sí? La gente empezó a consumir más azúcar que grasa, ¿sí? Entonces, estos desórdenes metabólicos por el consumo excesivo de azúcares llevaron a que en la década de los 90, en la década después del año 2000, pues se empezó con enfermedades crónico-degenerativas, y una es precisamente por el alto consumo de azúcares, ¿sí? Bueno, después del brevario cultural, esta enzima nos interesa mucho, ¿sí? La exoquinasa. Entonces, recuerden, el grupo fosfato, ¿sí? Como les comenté, va a activar a la exosa, ¿sí? La va a hacer químicamente lábil para otros ataques químicos, ¿sí? También va a evitar que la glucosa pueda salir al medio extracelular, ¿sí? O sea, que pueda salir de la célula. Pero también va a ocurrir un cambio físico-químico muy importante, que es la carga, ¿sí? El grupo fosfato, como lo vemos en la diapositiva, pues tiene una carga marcada negativamente, ¿sí? Entonces, pero para esto la exoquinasa ha evolucionado, ¿sí? Para tratar de neutralizar esta carga, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocupa? Pues un ion cargado positivamente, en este caso es el magnesio, ¿sí? Entonces este complejo de magnesio y ATP puede neutralizar esta carga, ¿sí? Y así, al neutralizar esta carga, el grupo hidroxilo es más lábil para el ataque nucleofílico, ¿sí? El ataque nucleofílico para la transferencia del grupo fosfato por parte de la exoquinasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en muchos hongos filamentosos, bueno, esto generalmente ocurre en mamíferos que tenemos hasta 4 exoquinasas, ¿sí? Diferentes. Entonces, por ahí tal vez recuerden la glucoquinasa, ¿sí? Entonces, en mamíferos esto es interesante, ¿sí? Porque la exoquinasa tiene una KM más baja que la glucoquinasa, por ejemplo, ¿sí? La exoquinasa está en todos los organismos, ¿sí? Recuerden, la glucólisis es una vía ancestral que permanece en todos los organismos, en todos los sistemas biológicos, ¿sí? Entonces, la exoquinasa, como podemos ver, tiene una KM mucho más baja, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que, bueno, la exoquinasa tenga una mayor actividad enzimática, ¿sí? La exoquinasa puede ser inhibida por su producto, que es la glucosa 6-fosfato, pero vean cómo la glucoquinasa no, ¿sí? Entonces nosotros ahí podemos jugar, de hecho, con un gen humano, ¿sí? Para poder transformar algún microorganismo con este tipo de enzima, ¿sí? Que no se inhibe por su producto, ¿sí? Aunque vamos a tener actividades enzimáticas más bajas, ¿sí? La KM se verá afectada, pero vamos a tener una enzima que no es inhibida por su producto, ¿sí? O nosotros podemos modificar ciertos aminoácidos de la exoquinasa, ¿sí? Tomando como plantilla la glucoquinasa para hacer que no sea lábil a la inhibición por su producto, ¿sí? La siguiente reacción, una vez formada la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Es la producción de fructosa 6-fosfato, ¿sí? Este es
uno de los pasos previos para la obtención de esta molécula lábil, que es la glucosa 1,6-bisfosfato, ¿sí? Que es esta. Entonces, este es otro punto. Si ven todos los, digamos que las reacciones que no son reversibles, pues regularmente van a ser puntos clave de regulación. En este caso, la fosfofructoquinasa, pues es una enzima clave en la regulación de la vía glicolítica, ¿sí? Entonces, la fosfofructoquinasa 1 cataliza la transferencia de un grupo fosfato desde el ATP a la fructosa 6-fosfato, ¿sí? Y nos da este producto lábil, ¿sí? Ya químicamente muy lábil, que es la fructosa 1,6-bisfosfato, ¿sí? Entonces, muy lábil y muy fácil de romperse para la formación de dos moléculas, ¿sí? Pues la fosfofructoquinasa es un enzima regulador, es uno de los principales reguladores de la glicólisis, ¿sí? Entonces, se ha observado, ¿sí?, que la fosfofructoquinasa puede aumentar su expresión y su actividad cuando el suministro de ATP se agota en las células, ¿sí? Pero el ATP también es un fuerte inhibidor de la actividad enzimática, ¿sí? Por eso que la fosfofructoquinasa es inhibida a altas concentraciones de ATP, ¿sí? Este es un punto de control de la vía glicolítica, ¿sí? Entonces, la siguiente reacción, la aldolasa cataliza, así como su nombre lo dice, una condensación aldólica reversible de la fructosa 1,6-bisfosfato, ¿sí? Esta reacción es reversible, ¿sí? Entonces, la fructosa 1,6-bisfosfato, que es una molécula muy lábil, ahora nos da como producto de catálisis de la aldolasa la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Pero solo una de estas moléculas puede continuar por la vía glicolítica, que ya ahora vendrá la fase que le podemos llamar una fase de beneficio, ¿sí? Donde vamos a obtener energía a través de fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Que es esto que vemos aquí, ¿sí? Entonces, la dihidroxiacetona fosfato puede transformarse a gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Entonces, esta enzima, la triosa fosfato isomerasa, que también a nosotros nos interesa bastante, ¿sí? Porque nosotros, con los conocimientos que podamos obtener, ¿sí?, nosotros podemos inhibir a la triosa fosfato isomerasa, ¿sí? Nosotros podemos identificar moléculas, ¿sí?, que sirven como inhibidores de la triosa fosfato isomerasa, ¿sí? Entonces, muchos fármacos antiparasitarios, ¿sí?, que se están ahora estudiando, precisamente tienen como target o como blanco la triosa fosfato isomerasa, ¿sí? Entonces también es importante identificar esto. Ciertos cambios en la estructura de la proteína, ¿sí? Hay ciertas regiones de la triosa fosfato isomerasa en algunos parásitos, ¿sí?, que son diferentes a la triosa fosfato isomerasa en humanos, ¿sí? Entonces, estas ligeras modificaciones, ¿sí?, sirven como blanco para probar algunos fármacos que sirven para inhibir precisamente la triosa fosfato isomerasa en algunos parásitos. Entonces, bien, estos fármacos pues van a reducir mucho el flujo de carbono hacia la fase de beneficios de la glicólisis, ¿sí? Si la glucólisis se para aquí, pues si vemos, nosotros hemos solo
gastado energía, ¿sí? Entonces solo estamos oxidando la glucosa, pero a través de un gasto energético. Si paramos aquí la glucólisis, pues no hay ningún beneficio energético. Entonces por eso los parásitos pues mueren, ¿sí? A través de estos inhibidores de la triosa fosfato isomerasa, ¿sí? Bueno, entonces ahora en la fase de beneficios, pues nosotros vamos a obtener, además de NADH, ¿sí? Que este NADH va a ser muy importante porque eso es lo que vamos a ocupar, por ejemplo, para reacciones de fermentación, ¿sí? Y también en dos reacciones vamos a obtener la formación de ATP, ¿sí? Obtención de energía a nivel de sustrato o fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Entonces toda esta energía libre obtenida de la glucosa la vamos a conservar en forma de ATP y de NADH, ¿sí? Entonces, la primera reacción de esta fase de beneficios, una vez que la dihidroxiacetona fosfato se ha transformado en gliceraldehído 3-fosfato y hemos obtenido ahora 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? A través de la gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa, obtenemos el 1,3-bisfosfoglicerato, ¿sí? Entonces, esta reacción es muy importante porque vamos a obtener esta coenzima que, por ejemplo, estamos llevando a cabo. Ay, a ver, espérenme tantito. ¿Sí? Ya. Ok, ¿sí? Entonces este NADH pues va a ser muy importante porque lo podemos estar recirculando en vías de fermentación, ¿sí? Entonces la siguiente enzima que nos va a dar 3-fosfoglicerato es la fosfoglicerato-quinasa, ¿sí? Que va a transferir un grupo fosforilo desde el grupo carboxilo del 1,3-bis-fosfoglicerato para obtener el 3-fosfoglicerato, ¿sí? Miren, aquí está esta diapositiva. La energía que obtenemos, ¿sí? En la célula va a estar almacenada en estas moléculas derivadas de nucleótidos, que es el ATP y el GTP, ¿sí? Recuerden, el GTP también es energéticamente favorable, ¿sí? Para de él extraer energía. Por ejemplo, para la síntesis de proteínas, pues el GTP es uno de los donadores principales de energía, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, recordemos, existen 3 formas de biosíntesis de ATP en la célula, ¿sí? Una que es la que estamos revisando es la fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? La otra es la fosforilación oxidativa en la cadena de electrones, ¿sí? Y la otra es por fotofosforilación que esto ocurre en plantas y algunos tipos de alga, ¿sí? Ok, entonces el 3-fosfoglicerato puede ser transformado a 2-fosfoglicerato, que es una reacción catalizada por la fosfoglicerato mutasa, ¿sí? Entonces solo es la formación de otro isómero, ¿no? De esto. Entonces, la enolasa ahora, a través de la eliminación de un grupo hidroxilo y un hidrógeno, ¿sí? Va a transformar el 2-fosfoglicerato en fosfoenol piruvato, ¿sí? Entonces, esta es otra enzima clave. Vean cómo también pues, es irreversible
esta reacción. Y es una enzima que hemos estudiado nosotros bastante, ¿sí? Que es la piruvatoquinasa, ¿sí? Entonces, la piruvatoquinasa pues, es muy importante porque es la que directamente va a transformar el fosfoenolpiruvato en piruvato, ¿sí? Entonces, este es un punto clave, ¿sí? Porque nosotros podemos decidir, por ejemplo, dejar el fosfoenolpiruvato para transformaciones, para la obtención de algunos aminoácidos aromáticos, por ejemplo, ¿sí? O ir hacia piruvato, ¿sí? Que también nos interesa la producción de algunos semisintéticas para la obtención de algunos aminoácidos, ¿sí? Entonces, la piruvatoquinasa, recordemos que ¿ahí me están escuchando? Sí. Sí, Ulises. Sí, profe. Sí, es que me salió algo como que mi internet anda mal desde la mañana. Bueno, Nada más que sí, luego se te escucha sí. medio cortado, como Sí. ahorita. Esto se corta un poco. Entonces, bueno, ¿no? Sí, esto es una lata, ¿verdad? Esto del internet. Sí, lo reinicié, pero sí, he tenido bastantes problemas estos días. Pero bueno, entonces, estaba diciendo, la piruvatoquinasa es un punto de modular esta actividad enzimática, ¿sí? Para la obtención de dos compuestos de interés, ¿sí? Que es el fosfoenolpiruvato, del cual podemos obtener, por ejemplo, aminoácidos aromáticos, como triptófano, fenilalanina, por ejemplo. O del piruvato, que también podemos obtener otros compuestos, como les mencionaba, aditivos para la industria alimentaria, y algunos aminoácidos también, ¿sí? Producidos a partir del piruvato, ¿sí? Entonces, en esta reacción, además, bioquímicamente o energéticamente para la célula, es favorable, ¿sí? Porque a partir de esta vamos a obtener piruvato, ¿sí? Hay una pequeña reacción, digamos que intermediaria para la formación de piruvato, ¿sí? Que es la tautomerización, que es de la forma enol del piruvato para obtener la forma ceto del piruvato, ¿sí? Bueno, estos se las voy a enviar, ¿sí? Estas diapositivas, muchos tienen diapositivas similares, pero bueno, se las envío ahora, ¿sí? Entonces, estas enzimas para nosotros son clave, ¿sí? La hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, ¿sí? Entonces, nosotros podemos modular genéticamente, modular su transcripción, por ejemplo, o modular su actividad enzimática, ¿sí? Bueno, entonces, pues ya esto lo han visto bastante. Vamos a, bueno, voy a dejar de presentar. ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? Entonces, bueno, ahora sí necesito que todos pongan ojo en el pizarrón, este pequeño pizarrón. Ahí ya no ven mi pantalla, ¿verdad? No. No. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí es bien importante porque ya vamos a estar viendo, digamos que las técnicas que vamos a emplear, sobre todo las técnicas genéticas, que vamos a emplear para modular la transcripción de un gen que regularmente, como vamos a ver, va a codificar alguna enzima
o algún regulador clave, ¿sí? En alguna vía glicolítica, ¿sí? Entonces, vamos primero, tal vez, con lo más, un esquema general de la delesión de un gen, ¿sí? Entonces, ahora sí, todos atención acá, ¿sí? Ok, entonces, nosotros podemos identificar ciertas regiones de un gen. Sí, esto ya lo hemos estado viendo. Una zona, eh, digamos que le podemos llamar 5' UTR, ¿sí? Por ejemplo, aquí el inicio de la transcripción, ¿sí? Recuerden, aquí en secuencia es un ATG, ¿sí? Y vamos a tener un terminador, ¿sí? Y acá un 3' UTR, ¿sí? ¿Todos? Sí, profe. Una secuencia promotora, ¿ok? Más o menos así. Entonces, esto, para hacerlo más fácil, lo vamos a representar como ¿sí? Entonces, si ven, pues esto de acá es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos el ATG. ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Qué es ese ORF? ¿Alguien se acuerda? De este. El marco abierto de lectura. El marco abierto de lectura.
¿Profe, sigue ahí? Tal parece que se salió de la sesión, bueno, lo sacó su internet, Ajá, sí creo que se trabó su internet. porque ya no aparecen participantes. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Me parece que sí. Sí, ya dijo algo en el chat, dijo que se le fue la señal. Bueno, como ven, es un lío. Eh, ¿En dónde empecé a hablar solo? Desde que iba a empezar a explicar. ¿Qué lío es esto? Bueno, a ver, vamos a empezar. Tenemos la estructura de... La grabación, profe. Listo. ¿Sí? Gracias. Tenemos la estructura de este gen, que es un locus, ¿sí? Es un locus en el genoma. Dentro de ese locus, nosotros queremos eliminar del genoma esta secuencia, ¿sí? Que transcribe a un gen. Entonces, para esto necesitamos hacer una construcción que va a recombinar con parte del genoma, ¿sí? Por mecanismos, por ejemplo, de reparación del DNA. Entonces, para esta construcción va a constar, digamos que de 3 partes, ¿sí? 2 partes que van a ser adyacentes a la secuencia que queremos eliminar, ¿sí? ¿De qué tamaño? Aproximadamente de 500 pares de bases. Entonces yo les comentaba cómo podemos obtener estas 2 secuencias. ¿Alguien recuerda cómo? ¿Se pueden usar enzimas de restricción Esa, para esa, limitar? esa es una de las herramientas, pero antes de usar las enzimas de restricción, o sea, las enzimas de restricción nos van a servir para crear cortes
que después podemos ligar, después podemos unir, pero para obtener esas secuencias... Pues se puede hacer una secuencia consenso, ¿no? Para Exacto, sí, pues, pero ¿cómo ver obtenemos esas secuencias? qué frecuencia. ¿Cómo? No hablé. Ah. ¿Cómo podemos obtener esas secuencias? Pues relativamente fácil con PCR. ¿Sí? Entonces recordemos que con la PCR podemos crear muchas copias de una secuencia cualquiera de un genoma o de algún fragmento de ADN. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a ser estas PCRs? ¿Sí? Digamos que para el primer fragmento, que le vamos a llamar fragmento 5', ¿sí? Vamos a hacer una PCR, ¿sí? En el cual los oligos van a hibridar en estas zonas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, el producto de esta PCR, ¿sí? Estos son nuestros oligos o primers. Primer reverse y el primer forward. ¿Sí? Entonces el producto le vamos a llamar 5' o solo 5'. ¿Sí? Alrededor de 500 pares de bases. ¿Sí? Si ven que no me escuchan o algo, me hacen alguna seña. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces ya tenemos nuestra primera PCR obtenida precisamente de este fragmento. ¿Sí? Entonces ya, esta la tenemos aquí. Vamos a hacer lo mismo con el fragmento que le vamos a llamar 3'. ¿Sí? El primer forward, el primer reverse, y vamos a obtener el segundo fragmento, que es el 3'. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. ¿No? Entonces ya tenemos dos fragmentos que son adyacentes a estas zonas. ¿Sí? Entonces estos dos fragmentos, ¿qué pueden hacer? Estos dos fragmentos pueden ¿sí? Pueden
recombinar. ¿Sí? Porque son secuencias pues, básicamente idénticas a las que está con el genoma. Entonces la maquinaria, ¿sí?, de recombinación y de reparación de DNA en la célula, ¿sí?, puede integrar estos dos fragmentos al genoma, ¿sí? Pero si esto ocurriera, si esto recombina, pues el gen X va a seguir ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros queremos reemplazar precisamente esa secuencia. Nosotros podemos fusionar o unir, ¿sí?, a estas dos secuencias que están flanqueando el gen X con un gen marcador. Ese gen marcador ahora sí que no se encuentra en esta secuencia del genoma, sí, es una secuencia totalmente diferente. Que puede ser, por ejemplo, ¿sí?, el gen de resistencia a ampicilina. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Entonces ahora vean cómo ya tenemos un fragmento, ¿sí?, en el que solamente esto va a recombinar, pero esto está fusionado, está unido al gen de ampicilina. ¿Ya ven? ¿Sí? Este fragmento lo vamos a tener regularmente en un plásmido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Dudas aquí? Sí. No, ninguna. Ok, entonces una vez que transformamos el plásmido a la bacteria, ¿sí?, estos dos fragmentos van a recombinar, pero van a recombinar junto con el cassette de resistencia a ampicilina, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que al recombinarse se intercambia toda esta secuencia por esta secuencia, ¿sí? Entonces, al final esto queda prácticamente idéntico, pero eliminamos el gen X. ¿Sí? Y entonces ahora, ¿qué gen nos va a quedar aquí? El de ampicilina. ¿Sí? Sí. ¿Todos? Sí, todo. Bien, gracias. ¿Sí? Entonces, esta recombinación es, digamos que, un intercambio de secuencias, ¿sí? Pero para que ese intercambio de secuencias pueda ocurrir, estas dos regiones tienen que flanquear al gen que queremos eliminar. Y otra característica es que estas dos regiones que flanquean tienen que ser idénticas, ¿sí?, a las secuencias que están estructuralmente en ese gen, ¿sí? O sea, tienen que ser secuencias idénticas para que puedan recombinar.
Entonces, por estos mecanismos de reparación y de recombinación se intercambia todo este cassette por el cassette nativo, el cassette que tenía la célula. Entonces eliminamos el gen X y ahora tenemos un gen de resistencia a ampicilina. ¿Sí? ¿Todos aquí? Sí. Ok, entonces, ¿cómo vamos a seleccionar los transformantes? Pues es muy fácil. Entonces, tenemos la construcción de nuestro plásmido, ¿sí? Que es la construcción que veíamos acá arriba, con la región 5' y con la región 3' que flanquean a nuestro gen, ¿sí? Entonces, nosotros transformamos ¿sí? Transformamos nuestro microorganismo, nuestra bacteria. Entonces, al transformar se va a incorporar el plásmido. ¿Sí? Pero va a haber otras bacterias a las que no se les integró el plásmido, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para seleccionar esto? ¿Sí? Nuestro cultivo de células transformadas, ¿sí? Las vamos a pasar a placas. A placas de agar, pero con ampicilina. ¿Sí? Entonces, las células que no tienen el cassette de resistencia a ampicilina, o sea, no tienen la capacidad de degradar la ampicilina, ¿sí? No van a crecer en este medio. Solo van a crecer las células ¿sí? Que tienen integrado el plásmido. ¿Por qué? Porque les da resistencia a ampicilina. ¿Sí? Como los antibiogramas, ¿no? Más o menos, sí, como un antibiograma. Solo que en el antibiograma lo que hacemos es esto. Lo voy a borrar aquí. En un antibiograma también puede ser una placa o unos de estos, ¿cómo les llaman? ¿Sensidiscos? Algo así. No tienen el antibiótico, ¿no? Sí, entonces el antibiótico solo está en ciertas concentraciones. Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Se agrega
es como un bioensayo, se agrega el antibiótico. Entonces ahí lo que se forma más bien es un halo de inhibición. Pero todo esto está creciendo el microorganismo, excepto en donde eluyó el antibiótico. Esta zona es libre. Nosotros podemos medir ese halo para saber si está ocurriendo resistencia antimicrobiana. De hecho, entre más pequeño sea el halo, por ejemplo, ¿sí?, es que empieza a haber resistencia. Nosotros podemos probar varios antibióticos para saber si la bacteria es resistente a cierto antibiótico, ¿sí? Entonces es algo similar. Por ejemplo, si nosotros transformamos nuestro plásmido en las bacterias, pero tenemos un cultivo sin ampicilina, pues la placa va a estar llena. ¿Sí? Nuestra placa va a estar llena de bacterias, de colonias de bacterias. ¿Por qué? Porque aquí no estamos seleccionando, ¿sí? Pero sí, esto con ampicilina vamos a tener mucho menos colonias, porque no a todas se les integra el plásmido, y solo a las que se les integra tienen el cassette. ¿Sí? Este es agar con ampicilina. Entonces, si vemos nuestra placa, vamos a tener menos colonias, pero cada una de estas transformantes lleva este cassette. Entonces, lo que puede haber ocurrido es que exista una delesión de este gen, ¿sí? Entonces, ahora, si tomamos estas colonias positivas, ¿sí?, que son resistentes a ampicilina, ¿qué podemos hacer para verificar que tengan o no la delesión del gen? ¿Sí? ¿Ahí todos me escuchan? Sí. Sí. Profesor. Profe, ¿es a lo que se le llama mutantes revertantes? Aquí todavía podemos tener mutantes revertientes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos dos, no sé si recuerden, tal vez les enseñaron que tenemos dos clases de plásmidos para transformar. ¿Sí? Sí, Hay plásmidos, ¿sí se acuerdan? más o menos. ¿Sí? Tenemos los plásmidos integrativos. ¿Sí? Los plásmidos integrativos se refiere a que, como su nombre lo dice, se integran al genoma. Entonces, al integrarse al genoma, vamos a obtener cepas ya que son duraderas, que no son revertientes. Y tenemos otra clase de plásmidos que son plásmidos multicopia, ¿sí? Estos plásmidos multicopia ¿sí? No se integran al cromosoma bacteriano,
¿sí? Sino que se quedan, ¿sí? Jamás se integran al genoma de la bacteria, ¿sí? Pero estos plásmidos multicopia, ¿sí? Por propios mecanismos, si no estamos, si no tenemos un buen plan de resiembra de nuestras cepas, ¿sí? Los plásmidos pueden ir perdiéndose, ¿sí? Si dejamos ahí por mucho tiempo la bacteria, puede perder el plásmido. Entonces, si el plásmido confiere resistencia a la bacteria, nosotros tenemos que mantener la cepa con resiembras programadas, ¿sí? Para mantener el plásmido dentro de la bacteria, ¿sí? Entonces, a diferencia de los plásmidos integrativos, pues estos suelen ser más conflictivos para mantener la cepa, ¿ok? Pero, bueno, si nosotros tenemos el plásmido, tenemos un buen stock del plásmido, pues podemos volver a transformar, ¿sí? Tampoco es que haya mucho problema, ¿ok? ¿Sí? Ok. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, Oiga, profesor, perdón. sí, Y por ejemplo, ahorita que se le fue el internet a usted, no se guardaron los videos, ¿verdad? no sé. Regularmente, ya que cierro la sesión, empieza a descargarse a la computadora. Entonces ahorita yo me doy cuenta, ¿sí? Y si no, pues digamos que la parte dura, sí, que es esta última media hora, sí se ha estado grabando, ¿no? Sí. Y de todas formas, nosotros tenemos una clase de dudas, ¿no? Que, bueno, ¿vieron cuándo es el examen? No. Sí, fue el viernes, ¿no? Ajá, de este viernes en 8. Entonces, vamos a tener una sesión de dudas, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿esa sesión sería el miércoles de la siguiente semana? Sí, pues, exactamente. Bueno, gracias. Sí, o sea, este examen, pues, será hasta lo que veamos el viernes, que bueno, vimos represión por catabolito, el factor de transcripción CREA para hongos filamentosos, y señalización por proteína, señalización para detección de glucosa por proteínas G. Y bueno, esta parte de estrategias para obtener productos a partir de la glicólisis, ¿sí? Que tampoco es que hayamos visto muchas. Entonces, pues no se preocupen. Ay, bueno, digo, ¿no? Ok, profe. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, entonces, ¿cómo podemos comprobar que ya nosotros tenemos nuestra placa con transformantes positivos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer para comprobar que esté o no que hayamos eliminado el gen? ¿Sí? Pues una vez que extraemos DNA, ¿sí? Extraemos DNA, hacemos una PCR, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer una PCR?
O sea, nosotros podemos tener dos fragmentos más bien. Digamos que el gen, el locus nativo, que tiene el gen X, ¿sí? ¿Sí? Entonces nosotros diseñamos oligos, igualmente que flanquean esta zona. ¿Sí? Entonces, si el gen X, por ejemplo, el gen X, no sé, mide 2000 pares de bases, ¿sí? ¿Todos? Pero si hicimos la deleción e intercambiamos por el gen de ampicilina, entonces este será delta gen X. El delta siempre lo ponemos cuando una cepa tiene una deleción. Entonces delta gen X quiere decir que hemos eliminado ese gen, ¿sí? Entonces aquí estará el gen de ampicilina. Que en este caso mide, por ejemplo, 1000, ¿no? No mide 1000, no me acuerdo cuánto mide. ¿Sí? Pero la diferencia es de 1000 pares de bases, ¿sí? Y nosotros diseñamos los mismos oligos, con los mismos oligos, ¿sí? Porque recuerden que esta secuencia y esta son idénticas en los dos cassettes. ¿Sale? Entonces el gen nativo que tiene el gen X y el cassette que eliminamos, que es una cepa con el gen, con la deleción del gen X que se intercambió por ampicilina, que es esta de acá que nosotros seleccionamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se verá una PCR? Hacemos la PCR y después un gel de agarosa, ¿sí? Entonces vamos a hacer dos PCRs con los mismos oligos. Entonces vamos a seleccionar varias cepas. Y aquí tenemos nuestro marcador. ¿Sí? Un marcador que va de las 500 a 3000 pares de bases. Entonces, aquí tenemos cepa 1 y cepa 2. Entonces, hacemos la PCR con los mismos primers y obtenemos dos bandas, una para cada una. Una banda en las 2000 pares de bases y una banda en 1000 pares de bases. ¿Qué cepa? Tenemos cepa 1 y cepa 2. ¿Qué cepa es la que tiene la deleción, que ya no tiene el gen X? ¿La 1
O la 2. La dos. La 2, exactamente. ¿Por qué? Porque intercambiamos el gen X que pesaba 2000 por el gen de ampicilina que solo pesa 1000. ¿Sí? Entonces ese, sí, digamos que será nuestra primera comprobación. ¿Sí? Idealmente, ¿qué tenemos que hacer? Tomar esa banda, esta de aquí, cortarla y mandarla a secuenciar. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. ¿Qué otra cosa podemos hacer para identificar la lesión de esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo dijo? Perdón. ¿Qué otras técnicas podemos implementar para identificar la lesión de nuestra cepa o de nuestro microorganismo? Una es, por ejemplo, el Western blot, ¿no? ¿Sí? Si nosotros tenemos un anticuerpo que reconoce la proteína de resistencia a ampicilina, veremos una banda, ¿sí? O por ejemplo, si tenemos un anticuerpo que reconoce a la proteína que codifica el gen X, ¿sí? En nuestra cepa 1 vamos a ver banda. Pero la cepa 2 que no tiene el gen X, vamos a ver nada, va a estar en blanco, ¿sí? Esa sería otra técnica. Y una, digamos que un poco más elegante, ¿sí? ¿Alguien recuerda una técnica que se llama Southern blot? No, profesor. No, esa no la conozco. ¿No vieron Southern blot? ¿Es parecido como al Western blot? Es parecido, de hecho el Western blot surge años después del Southern blot. Por ahí vieron una que se llama Northern blot, tal vez. Southern y Northern blot, ¿no lo vieron? Yo no. La primera es la de para identificar muestras de sangre y tejido. Bueno, en la sangre y tejido el ADN. Pues no, o sea, no vieron Southern blot. Bueno, ese es un problema que no nos va a dar tiempo de ver hoy, pero son técnicas muy importantes. Ya se me ocurre algo. La próxima clase les preparo unas diapositivas así rapidísimas para no estar tardándome escribiendo en el pizarrón del Southern blot y del Northern blot, ¿sí? Ya vimos Western blot. Debimos haber visto antes Southern blot y Northern blot, pero yo pensé que lo habían visto. Las pasamos rápido, así unos 15-20 minutos, ¿sí? Porque son técnicas que deben de saber, ¿sí? Rápido, así. El Southern blot, ¿sí?
se diseña también a partir de un gel de agarosa, ¿sí? Allí se extrae el solder blot. Es una técnica, aquí, ojo, si quieren escríbanlo, es una técnica para identificar fragmentos o secuencias de ADN en un genoma, ¿sí? Eso es el solder blot. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se diseñan, aquí tenemos oligos, ¿ya vieron? Pero para amplificar por PCR. ¿Y PCR sí la vieron bien? ¿O también? No muy bien. De rápido y en laboratorio no lo impartió. No, y No, Ulises. diseñar oligonucleótidos, o sea, primers tampoco. No. Eso Que luego sí no lo vi, había pero súper material en el rapidísimo. laboratorio. El laboratorio mejor tocó la pandemia y no lo hicieron, ¿no? Así es. Exacto. Yo sí la vi en otro lado, aquí no. Ok, bueno, entonces, es que si no sabemos esas técnicas, si no sabemos hacer PCR, ¿cómo vamos a crear cepas, no? Bueno, ya estaremos viendo eso. Rápido, el Northern blot, ¿sí? Aquí en lugar de tener oligonucleótidos como en la PCR, ¿sí? Vamos a tener una sonda, ¿sí? Sí, Ulises. ¿Y qué es una sonda? Una sonda, ¿sí? Es un pequeño fragmento, una pequeña secuencia que nosotros obtenemos artificialmente, ¿sí? Ya sea por síntesis química o, por ejemplo, por una PCR. Pero esa sonda va a ser complementaria. Esta es nuestra sonda. Va a ser complementaria, ¿sí? A cierta secuencia o fragmento de una secuencia más larga o de un genoma, ¿sí? ¿Ya ven? Esta secuencia después puede unirse. ¿Por qué es complementaria a una secuencia? O sea, va a hibridar, ¿sí? Entonces nosotros podemos diseñar esa sonda para que se una a cualquier parte del genoma, a cualquier locus, ¿sí? A un gen, a un promotor, o a un terminador, o a donde nos dé la gana, ¿sí? Entonces, esta sonda tiene algo particular que está marcada, ¿sí? Recuerden, en el Western blot hablábamos de una enzima para marcar, para que emitiera luz a partir de una reacción química. ¿Se acuerdan cuál era? La HRP, ¿sí? Que es la peroxidasa de rábano. ¿Sí? Esta, si tenemos hibridación, esa sonda se va a quedar pegada ahí a la sonda, ¿sí? Entonces no se va con lavado, se va a quedar ahí. Si nosotros agregamos el sustrato, que es peróxido y luminol, va a emitir luz y nosotros la podemos detectar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Nosotros hacemos un gel de agarosa. ¿Sí? Entonces, una vez vamos a hacer un gel de agarosa, pero el ADN lo vamos a fragmentar. ¿Sí? Si no lo fragmentamos, el ADN en un gel de electroforesis se queda hasta arriba, ¿sí? Porque es muy grande. Entonces, ¿con qué lo vamos a fragmentar? ¿Cómo podemos fragmentar el ADN?
¿Con una enzima? Con enzimas de restricción. ¿Sí? Entonces, una vez fragmentado, o sea, vamos a fragmentar el ADN para hacer pedazos más pequeños, ¿sí? Entonces, ahora corremos nuestro gel, ¿sí? Si tiñéramos el gel, pues vamos a ver muchas bandas, ¿sí? Pero aquí nosotros no lo vamos a teñir. ¿Sí? Nuestro gel lo vamos a transferir a membrana. ¿Sí? Por ahí en algunos libros tal vez hayan visualizado cómo las transferencias de ácidos nucleicos se pone un gel, la membrana, y se ponen libros encima. ¿Alguien por ahí ha visto eso? ¿No? No. No, Ulises. Yo pensé que ya se me había ido el internet. Ok, lo vamos a transferir a una membrana. En los esquemas vamos a ver cómo, ¿sí? Pero vamos a tener ahora una membrana, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una membrana a base de nylon, ¿sí? O sea, más bien esta membrana, ¿qué carga tiene el DNA? ¿Es negativa? Negativa, ¿por qué? Por los grupos fosfato, ¿no? ¿Sí? Entonces la carga de nuestra membrana, pues más bien va a ser positiva, ¿sí? Para que se adhiera ahí. Entonces todo el DNA lo vamos a tener aquí, ¿sí? Pero nosotros, ya transferidos los fragmentos de ácidos nucleicos, ¿sí? Vamos a tener, vamos a agregar la sonda marcada. Hace muchos años se utilizaba todavía radioactividad para marcar la sonda. Esto ya está en desuso, ¿sí? Porque ahora las nuevas leyes, de hecho en la UAM, ¿sí? Ya está muy en desuso porque puede ser peligroso, ¿sí? Todavía por ahí en el laboratorio nosotros todavía llegamos a usar radioactividad, pero ya está en desuso. Ahora usamos la HRP, la peroxidasa de rábano, ¿sí? Que está unida a la sonda marcada. Entonces recuerden, nuestra sonda está marcada con HRP. ¿Sí? Entonces, esta sonda, al calentarla, ¿sí? Si esta sonda al calentarla, recuerden, se desnaturaliza, ¿sí? Se forman dos hebras. Y si encuentra una secuencia complementaria, ¿sí? Va a hibridar, ¿ya ven? ¿Sí? Pero tal vez en otro fragmento no encuentra. ¿Sí? En otro fragmento no es complementaria la sonda. ¿Sí? Y no se une. Una vez agregada ya la sonda, hacemos lavados. ¿Sí?
lavados con un buffer. Entonces, si en el instante de lavar, si la sonda no ha hibridado, ¿sí? Pues se va a eliminar. Por ejemplo, esta que no hibridó, se elimina. Y nos queda solamente esta, ¿sí? ¿Con qué se va a lavar, profe? ¿Con buffers? Con buffers, ¿sí? Ah, ok. De hecho, antes, en los esquemas lo vamos a ver bien el procedimiento, la tenemos que bloquear, ¿sí? Igual en el Western blot, ¿sí? Tenemos que bloquearla. En el Southern blot regularmente la bloqueamos con DNA de esperma de ballena, ¿sí? Entonces, a la hora de lavar, solamente la sonda, ¿sí? Que encontró dónde unirse, recuerden que esta está unida a la HRP, ¿sí? Agregamos el sustrato para la HRP, ¿sí? Entonces, al final lo que vemos, recuerden que la HRP es una enzima que lleva a cabo una reacción química que produce luz, la peroxidasa de rábano. Entonces, esa luz nosotros la podemos ver por quimioluminiscencia o por una autorradiografía. Y lo que vamos a ver es una banda, ¿sí? Entonces, si la sonda la diseñamos, por ejemplo, para identificar el gen X, ¿sí? Y vemos que obtenemos una banda, es que la sonda sí se pudo unir al gen X, ¿sí? Y la vamos a ver en una banda. Si no está el gen X, pues lo que vamos a ver es la membrana en blanco, ¿sí? El Southern blot entonces resulta más específico para la identificación de secuencias de ADN. ¿Por qué? Porque se crean secuencias complementarias a ese fragmento de secuencia que nosotros queremos identificar, ¿sí? ¿Dudas? No, Ulises. No. Entonces, de todas formas, preparo unas diapositivas rápidas y la próxima semana vemos bien esto del Southern blot y del Northern blot, ¿sí? Y yo creo que para este examen ya PCR en tiempo real lo vamos a dejar, ¿sale? ¿Sí? Entonces, para la siguiente clase sí vamos a usar una liga de NCBI, ¿sí? Que ahora se las mando, ¿sale? De acuerdo. Ulises, gracias. Muy bien, entonces, pues, nos vemos, ¿cuándo? El viernes. El viernes, ¿sale? Espero tener bien el internet. Oye, ¿y las grabaciones, en dónde se van a subir? Les mando esta página que digamos que vamos a tomar prestada, ¿sale? Ok. Espero mañana tener estas grabaciones, ¿sí? De acuerdo, gracias, Ulises. Muy bien. Entonces, ahora sí nos vemos el viernes, ¿sale? Hasta luego, profesor. Ok, Luego. gracias, Ulises. Bye.